En 1994, un camión de Jackson García que transportaba maquinaria pesada desapareció y 28 años después, su remolque apareció en una mina. Aquella noche, Jackson siguió la ruta como siempre, en su mula, creyendo que era otro viaje chido, sin saber que estaba a punto de meterse en una bronca que el tiempo no iba a poder enterrar. Dicen que no hubo gritos, ni choques, ni señales claras, solo el camino, el silencio y una verdad tan pesada que tardó casi 3 décadas en salir a la luz. Órale. El crujido del metal al asegurar la maquinaria sobre la plataforma rompió el silencio de la madrugada. La niebla baja cubría el puerto como una sábana espesa y el aliento de Jackson García salía en nubes cortas y rítmicas mientras apretaba la última cadena con las manos entumidas por el frío. «No está pa' juegos esta carga vieja», murmuró, dándole una palmada al costado oxidado de su mula, una Mercedes chingona que conocía cada curva de la carretera mejor que muchos choferes nuevos. Un chirrido leve lo hizo voltear. Camila, su hija, cruzaba la neblina envuelta en un suéter grueso, cargando un termo en una mano y una mochila en la otra. Se veían las ojeras en su cara, pero traía esa sonrisa suya, mitad resignación, mitad orgullo. «Pensé que ya te habías ido», dijo, ofreciéndole el termo. «Café con canela, como te gusta». Jackson la miró un segundo más de lo necesario, sin tomar el termo. Sabía que cada vez que se despedían podía ser la última, y sin embargo nunca aprendía a decir adiós sin dejar algo suyo colgando en el aire. «¿Y tú? ¿No ibas a dar clase temprano?» «La cancelé», respondió, dejando el termo sobre el guardabarros. «Algo me decía que tenía que venir». Una ráfaga de viento les cortó la conversación. Jackson se inclinó para revisar por última vez las luces traseras, aprovechando para contener algo que se revolvía en su pecho. No era tristeza, era raro, como un presentimiento con sabor a óxido. «¿Por qué siempre vas por esa ruta vieja?», preguntó Camila de pronto. «Podrías tomar la 40, está asfaltada, es más segura». Jackson se enderezó y la miró con seriedad. «Porque no confío en lo fácil, mija. En la ruta vieja uno ve las cosas venir». Un trueno lejano rompió la quietud del cielo. La lluvia amenazaba. Era hora de partir. Jackson subió a la cabina, dejó la ventanilla baja y encendió la radio. Solo estática. Mal augurio. Giró la perilla buscando alguna señal mientras el motor rugía como si también tuviera dudas. «No olvides la medalla», dijo Camila, extendiéndole un pequeño relicario plateado. «Me hace sentir que estás un poquito más cerca». Jackson dudó, pero lo tomó. Colgó la medalla del retrovisor y le lanzó una mirada cargada de algo más que amor, una mezcla densa de gratitud, arrepentimiento y algo imposible de nombrar. «Cuando llegue a San Juan te llamo», prometió. «Más te vale, viejo terco». Ella se alejó mientras el camión arrancaba. El rugido del motor se fundía con la lluvia que empezaba a caer en gotas gordas, golpeando el techo como si el cielo supiera algo que ellos no. Jackson miró por el retrovisor hasta que Camila desapareció entre la niebla. A los pocos kilómetros, algo no cuadraba. Las luces traseras de un coche lo seguían demasiado cerca. Él bajó la velocidad. El coche hizo lo mismo. Aceleró. El coche también. Ninguna patrulla, ningún radar, nada. Solo ese auto pegado como sombra sin rostro. Jackson desvió ligeramente el volante hacia un parador abandonado, metiendo el camión entre arbustos húmedos. El coche pasó de largo, sin frenar, sin mirar, sin sentido. Suspiró, pero no aliviado. Algo dentro de él se había activado, una vieja intuición de camionero que no fallaba. Cuando volvió a la carretera, el cielo estaba completamente gris. La ruta se extendía ante él como una serpiente dormida y por primera vez en muchos años no sintió que iba solo, sino que alguien, en algún lugar de esa ruta,
ya lo estaba esperando. La carretera se abría frente a Jackson como una cinta interminable de curvas húmedas y neblina que bajaba por los cerros como si alguien la estuviera descolgando desde el cielo. La radio seguía muda, y eso ya no le parecía normal. No era la primera vez que cruzaba la cordillera, pero algo en el aire se sentía raro, pesado. La sombra, su mula fiel, avanzaba firme, con ese rugido grave del motor que a Jackson le sonaba más familiar que su propia voz. Cada tanto le daba una palmadita al tablero, como si el camión también necesitara que le recordaran que no iba solo. «Aguántame otro viaje, flaca», murmuró. «Uno más y descansamos». El parabrisas chorreaba gotas gruesas y los limpiadores hacían un vaivén lento, casi hipnótico. El olor a diésel, mezclado con café viejo en el termo, le llenaba el pecho de algo parecido a calma. De vez en cuando pasaba por caseríos dormidos, donde solo los perros lo miraban pasar, pero esa calma tenía grietas. Ya eran 2 los autos que lo habían seguido un buen tramo, sin razón aparente. Ninguno con placas claras, ninguno con luces de patrulla. Simplemente aparecían, se mantenían a distancia y luego desaparecían, sin más. No era normal. Y Jackson, que había vivido más tiempo en ruta que en su propia casa, lo sabía. Paró en una gasolinera vieja cerca de Las Loicas. El lugar parecía detenido en el tiempo. 2 bombas oxidadas, una lámpara colgando que parpadeaba y un silencio que pesaba. No había nadie, ni un encargado, ni un perro, ni música. Solo el viento. Bajó del camión, estiró las piernas y sacó un cigarro del bolsillo interior de su chamarra. Encendió, dio una calada y miró hacia la nada como quien espera que algo le hable. Fue ahí cuando lo notó. En el costado de la sombra, cerca del eje trasero había una marca, un rayón largo, recién hecho, como si alguien hubiera querido dejar rastro sin que él se diera cuenta. Se acercó, tocó el metal con los dedos sucios de grasa y sintió un escalofrío. No por miedo, por certeza. «Esto no fue una rama», dijo en voz baja. «Me están cazando». Tiró el cigarro al suelo, lo pisó y subió otra vez a la cabina. Al arrancar, notó algo más. La radio zumbó apenas, como si quisiera despertar. Una frecuencia. Leve, una voz distorsionada. «Puerto, negativo, cambio». Jackson intentó afinar, giró la perilla lentamente y por un segundo captó algo claro. La carga llegó al punto y luego silencio. Otra vez, frunció el ceño. Eso no era una transmisión pública. Sonaba como canal cerrado. Y lo más jodido, usaban sus términos, los mismos que él conocía del gremio. Era como si alguien estuviera hablando de su carga, de su ruta, pero sin hablarle a él. Avanzó con más cautela, bajando la velocidad, escaneando los retrovisores cada 2 minutos. La cordillera se volvía cada vez más angosta, las curvas más cerradas y la niebla más densa. A lo lejos, creyó ver una silueta en medio del camino. Pisó el freno con fuerza. Nada, solo una piedra grande, o eso parecía. El corazón le latía con fuerza. Respiró hondo y siguió. Pero ya no era el mismo viaje, era como si hubiera cruzado una línea invisible, como si, sin saberlo, hubiera dejado de ser camionero por unas horas, para convertirse en pieza de algo que no entendía. Y aunque el camino todavía seguía hacia adelante, en el fondo, Jackson empezaba a sentir que alguien más lo había trazado por él. El paso Pehuenche apareció de golpe, como si la montaña lo hubiera escupido entre la niebla. El asfalto se volvía irregular y el viento golpeaba la cabina con ráfagas secas que hacían vibrar los espejos. Jackson bajó la velocidad por instinto. Ahí, en la frontera, siempre pasaban cosas raras. Pero esa mañana el ambiente estaba más torcido de lo normal. El control no parecía un control. Había una caseta encendida, sí, pero no había filas ni el movimiento habitual de camiones esperando papeles.
Solo 2 vehículos estacionados de lado, sin logos claros. 3 hombres apoyados contra la baranda, fumando, mirando sin disimular. No traían uniforme completo, apenas chamarras oscuras y gorras bajas. Uno de ellos levantó la mano. «Órale, jefe, párese ahí». Jackson estacionó la mula. El motor quedó encendido. Nunca lo apagaba en la frontera. Bajó el vidrio despacio. «¿Documentos?», preguntó el hombre, sin acercarse del todo. Jackson se los pasó. El tipo los hojeó rápido, demasiado rápido, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Luego miró la carga. Silbó bajo y sonrió de lado. «Carga pesada, bonita responsabilidad», dijo. «¿Ruta larga?» «La de siempre», respondió Jackson seco. «San Juan». El hombre asintió y regresó los papeles sin sellar nada. «Siga derecho, no se desvíe. La neta, hoy no conviene». Esa frase le heló la espalda. «¿Cómo que no conviene?», alcanzó a decir Jackson. Pero el tipo ya se había dado la vuelta. Los otros 2 seguían mirándolo, no con amenaza, sino con algo peor: expectativa. Jackson avanzó. No miró atrás, no preguntó nada más. La radio volvió a zumbar, apenas cruzó el punto fronterizo, como si alguien hubiera esperado justo ese momento. «Siga la ruta marcada». Un segundo después, nada. Los siguientes kilómetros fueron un túnel de roca, neblina y silencio. El paisaje era hermoso, sí, pero hostil. No había señal, no había casas, no había margen para errores. Jackson sentía la garganta seca, el cuerpo tenso, los ojos fijos en el camino. En un cruce sin señalización clara, vio un poste viejo con una flecha apenas visible. Dudó. La ruta oficial seguía recta, pero algo, no sabía qué, le hizo soltar el acelerador. Pensó en los hombres, en la frase, en la radio. Giró. El camino se volvió de tierra, angosto, con huellas recientes de camiones grandes, demasiado recientes. La sombra avanzaba con dificultad, pero firme. Jackson no hablaba, solo respiraba, contando cada metro. Horas después, la noche cayó sin aviso. El último registro confirmado fue una llamada breve, hecha desde un punto impreciso de la cordillera. Jackson marcó a Camila, pero la señal se cortaba. «Mija, si no llego hoy», dijo. «No te preocupes, todo bien». «Papá, ¿dónde estás?», preguntó ella con la voz tensa. «En ruta. Luego te explico. La llamada murió ahí. Días después nadie supo nada, ni del camión, ni de la carga, ni de Jackson García. Las autoridades dijeron que quizá se había desviado por error, que tal vez cayó a un barranco, que la cordillera se traga cosas grandes sin pedir permiso. Pero no había restos, no había huellas claras, no había testigos, solo un silencio incómodo en la frontera y una ruta que desde entonces nadie volvió a recorrer igual. La llamada se cortó a las 19:42. Después de eso, nada. Camila pasó toda la noche pegada al teléfono, marcando una y otra vez, esperando que contestara con ese tono seco que tenía cuando estaba cansado, pero tranquilo. Pero no hubo tono, solo silencio. El día siguiente fue una tortura de café frío, uñas mordidas y llamadas a comisarías, a pasos fronterizos, a empresas de transporte. Nadie sabía nada, nadie lo había visto, nadie tenía una pinche pista. «Debe haberse ido por otro camino», decían unos. «A veces se apagan los radios en zona de montaña», decían otros. «Espere 48 horas», decían todos. Pero Camila sabía. Lo sintió en el estómago, en ese lugar donde las hijas sienten cuando sus papás ya no están. Voló a Puerto Montt con lo puesto. Fue al terminal. Habló con colegas de su papá. Todos lo querían, todos lo respetaban. Nadie entendía cómo Jackson, ese viejo chingón que sabía leer la carretera como un mapa de cicatrices, podía desaparecer sin dejar rastro. «Él no se pierde», dijo uno. «Si no llegó, algo pasó». Camila presionó a las autoridades, les rogó, les gritó.
Llevó papeles, fotos, coordenadas. Nada. Las semanas pasaron y con ellas la atención. El caso dejó de ser urgente. Después de 2 meses ya no había recursos para buscarlo. Se convirtió en una carpeta cerrada. Una más. Pero ella no podía cerrar nada. Volvió a Mendoza con el alma hecha pedazos. Se encerró días enteros. Soñaba con rutas sin fin, con camiones sumergidos en la niebla. Hasta que un día, mientras preparaba un café sin ganas, vio una nota vieja en una libreta que su papá había dejado en su casa. Si algo me pasa, busca a Carlos Méndez. San Rafael. Él sabe. Ese nombre no le sonaba, pero fue suficiente para encenderle el fuego. Viajó a San Rafael con la libreta en la mano. El calor seco del lugar contrastaba con el frío que traía en el pecho. Preguntó en una comisaría y le dijeron que Carlos era excomisario, retirado desde el 2000 por cuestiones internas. Nadie quiso dar más detalles. Lo encontró en una casa humilde, a las afueras del pueblo. Un hombre grande, de mirada dura, con manos de exmilitar y una forma de hablar que cortaba el aire. «Jackson García», dijo Camila apenas abrió la puerta. «Soy su hija». Carlos se quedó en silencio. No la invitó a pasar, pero tampoco cerró la puerta. «¿Sabes que él me dejó tu nombre?», preguntó ella. Carlos bajó la mirada. «Sí, me lo imaginé cuando vi las noticias». «¿Qué sabes?». Carlos suspiró. «No mucho, pero lo poco que sé no está en ningún expediente». Esa tarde, sentados en el porche con el sol bajando detrás de los álamos, Carlos le habló de una red de transporte ilegal en los 90, de rutas no oficiales, de camiones que cruzaban con cargas que no siempre coincidían con los papeles, y de cómo a algunos los obligaban a desviarse, a callarse o a desaparecer. «Tu papá se topó con algo que no debía, eso te lo aseguro». Camila sintió una mezcla de miedo y rabia. ¿Y nadie hizo nada? Muchos miramos para otro lado, mija, a veces por miedo, a veces por orden. Antes de irse, Carlos le dio un nombre más, Elvira Zúñiga, minera jubilada. Conocía las rutas de la zona como nadie y había visto cosas. Camila la encontró días después, en una casa de adobe con patio de tierra y gallinas sueltas. Elvira, de ojos filosos y manos agrietadas, la recibió con un mate caliente. «Jackson. Sí, lo recuerdo. Ese hombre no se perdió. A ese lo borraron». Camila tragó saliva. Ya no era solo una desaparición. Era algo más grande, algo que por fin empezaba a tomar forma. El celular vibró justo cuando Camila salía del aula. Todavía con los papeles de examen en la mano. Número desconocido. Dobló los papeles, contestó con esa mezcla de rutina y desconfianza que uno adquiere con los años. «¿Camila García?» «Sí». «¿Quién habla?» «Soy Raúl Martínez, del Departamento de Obras en San Rafael. Disculpe la molestia, pero encontramos algo y su nombre aparece vinculado a un antiguo reporte de desaparición». Camila se detuvo en seco, como si el aire se hubiera ido de golpe del pasillo. ¿Qué encontraron? Un remolque, en una mina abandonada al sur del distrito. La maquinaria coincide con un informe del 94. El suyo es una perforadora industrial marca Brunner. Registro idéntico. Camila no respondió. Se quedó en silencio. El nombre de su papá le latía en las sienes. El corazón le martillaba el pecho. ¿Está segura de que es el mismo equipo? Tan seguro como se puede estar después de casi 30 años. Pero hay una cosa más. Está intacto, oxidado, sí, pero no saqueado. Como si alguien lo hubiera dejado ahí y nadie más lo hubiera tocado. Esa noche no durmió. Hizo la maleta como quien prepara un viaje que no quería hacer. El cuerpo le temblaba, pero no por miedo. Era algo más profundo, una mezcla extraña de esperanza y pánico. El viaje en autobús a San Rafael fue largo.
Miró por la ventana durante horas, viendo pasar los mismos cerros polvorientos que su padre cruzó la última vez. Le parecía absurdo que algo pudiera salir a la luz después de tanto tiempo, pero también sabía que en la cordillera el tiempo no borra, solo esconde. Raúl la recibió en el campamento de obras. Joven, nervioso con una carpeta de fotos en la mano. «Esto es lo que encontramos», dijo abriéndola. La primera imagen la golpeó como un ladrillazo en el pecho. Ahí estaba, el remolque, viejo, polvoriento, con las ruedas enterradas en piedra suelta. Pero era el mismo que había visto en los registros, en las fotos del garage de su papá, el mismo que había cargado la última vez. «No hay rastro del camión, ni del conductor», agregó Raúl. «Solo el remolque, como si lo hubieran soltado ahí». «¿Y cómo lo encontraron?» La mina estaba siendo evaluada para un proyecto turístico. Uno de los topógrafos vio algo brillante entre las piedras. Era una cadena oxidada. Cuando escarbaron un poco más, apareció todo. Camila se acercó al borde del terreno. Desde ahí se veía la entrada de la mina. Una grieta en la tierra, oscura, como una boca abierta que nunca dejó de masticar secretos. Se agachó, tomó un puñado de tierra con la mano, la dejó escurrir entre los dedos. «¿Puedo entrar?», preguntó. Raúl dudó, pero asintió. El silencio adentro era brutal. Cada paso levantaba polvo seco. El aire olía a óxido y abandono. Y ahí, al fondo, como un fantasma dormido, estaba la maquinaria, cubierta de telarañas, pero entera. Camila apoyó la mano sobre el metal. La superficie estaba fría. La sintió con la punta de los dedos, como quien toca una tumba. No lloró, no aún. En su cabeza solo se repetía una pregunta. ¿Cómo llegó esto aquí y por qué nadie lo buscó en este lugar? El eco en la mina le devolvió solo silencio. Pero para Camila, ese silencio ya no era vacío. Era la voz de algo que finalmente estaba empezando a hablar. Camila regresó a San Rafael con una mezcla imposible de emociones. Esta vez no venía a buscar esperanzas, sino a enfrentarse con verdades que tal vez ya no podía evitar. El remolque, la maquinaria, el silencio que lo envolvía todo, era como si algo hubiera esperado todos esos años para mostrarse justo ahora. Fue directo a casa de Elvira. El sol golpeaba fuerte y el polvo del camino se levantaba con cada paso. La reja seguía oxidada y el gallo en el fondo del patio cantaba como si el tiempo no hubiera pasado desde la última visita. «Pensé que no ibas a volver», dijo Elvira desde la puerta, con su voz cascada pero firme. Camila apenas pudo responder. Encontraron algo en una mina abandonada. El remolque. Elvira entrecerró los ojos. ¿El de tu papá? Sí, igualito, intacto. La anciana la invitó a pasar. El interior de la casa olía a tierra húmeda y hierba seca. Elvira sirvió mate sin decir nada más, como si supiera que no hacía falta llenar el silencio con palabras vacías. ¿Y el camión? Nada, solo el remolque. Elvira asintió con lentitud. Ese lugar siempre tuvo historias raras. Hay cosas que uno aprendía a no preguntar. Pero tu papá, él era distinto. ¿Distinto cómo? No se dejaba torcer por nadie, ni por patrones ni por tratos turbios. Por eso me acuerdo tanto de él, porque no era de los que se callaban. Camila sintió que algo se le apretaba adentro, como si cada palabra de Elvira levantara capas de dolor que había enterrado hace años. ¿Crees que lo usaron?, preguntó en voz baja. ¿Que lo metieron en algo que no sabía? No lo sé, Camila, pero en esos años se movían muchas cosas por rutas no marcadas. Algunos camiones entraban y salían por esa mina, pero nadie hablaba, nadie quería broncas. Camila apretó el mate con fuerza. Yo solo quiero saber si mi papá supo, si entendió en qué se metía, o si simplemente lo dejaron ahí como si fuera basura.
Tu papá era un hombre derecho. No creo que se haya prestado a eso. Si lo metieron, fue por fuerza, por amenazas, por miedo. Esa palabra, miedo, se le clavó en la garganta, porque el miedo también la había frenado a ella. Durante años, prefirió no remover, no preguntar demasiado, no volver. Esa tarde también fue a ver a Carlos Méndez. El excomisario la recibió en su patio, sentado en una reposera vieja, con la mirada fija en el horizonte. «Me enteré del hallazgo», dijo sin que ella tuviera que explicar nada. Sabía que algún día iba a salir a flote. Camila se sentó frente a él. «¿Usted supo algo más y no me lo dijo?» Carlos suspiró. «Supe pedazos. Cosas que escuché, cosas que vi, pero sin pruebas. Si hablaba, me arrastraban con ellos. Éramos varios los que sabíamos que algo raro pasaba en esa mina. Pero nadie quería ser el primero en abrir la boca. ¿Y ahora? ¿Sí va a hablar?» Carlos la miró con esos ojos duros que ya habían visto demasiado. «Ahora sí, ya no tengo nada que perder». Camila lo observó, sintiendo que por fin algo se movía, que después de tanto tiempo, la historia de su padre comenzaba a tener forma, pero con cada nueva respuesta aparecía otra pregunta. La sombra de Jackson García no había desaparecido, solo había estado esperando, y ahora que volvía, traía consigo todo lo que el pasado se había esforzado por enterrar. Carlos sirvió un vaso de agua con limón y lo dejó sobre la mesa con una lentitud casi ritual. Camila lo observaba sin hablar. Había aprendido a esperar el momento en que él por fin soltara lo que llevaba guardado desde hacía años. «En el 94», empezó Carlos mirando al suelo, «hubo movimientos raros por la zona minera. Entraban camiones con permisos vencidos, con guías falsas, y nadie decía nada. ¿Camiones como el de mi papá?» Carlos asintió, sin mirarla. «Justo así. Vehículos grandes, cargados hasta el tope, que supuestamente iban para obras en San Juan o Mendoza, pero se metían por caminos secundarios. Muchos terminaban cerca de esa mina, la que estaba cerrada desde el 88. Oficialmente no existía actividad ahí». Camila tragó saliva. «¿Y cómo es que nadie investigó?» Carlos se rascó la nuca, incómodo. «Porque había órdenes de arriba. Yo intenté levantar un informe. Lo pararon antes de llegar a la jefatura. Me dijeron que me olvidara del asunto, que no era mi jurisdicción». «¿Quién te lo dijo?» «Un tipo del gobierno provincial. No venía con uniforme, pero traía poder. De esos que entran a una comisaría como si fueran dueños del pueblo. Cuando me negó el informe, entendí que el tema venía podrido desde más arriba». Camila apretó los puños. «¿Y papá? ¿Lo metieron en eso?» «No lo sé, pero tu papá no era ningún ingenuo. Seguramente notó algo raro. Tal vez quiso salirse y ya era tarde. O tal vez lo obligaron. Lo que sí te puedo asegurar es que alguien dio la orden para que ese camión llegara a esa mina. Nada llega ahí por accidente». Más tarde fueron a ver a Elvira. Sentada en su mecedora, con los dedos retorciendo un rosario sin fe, los esperaba como si supiera lo que venían a preguntar. «¿Tú también sabías?», le soltó Camila sin rodeos. Elvira levantó la vista. Sus ojos tenían esa claridad dolorosa que solo da la culpa vieja. «Yo vi entrar esos camiones, en la madrugada, sin luces, en silencio, pero nadie hablaba de eso. Todos sabíamos que algo se cocinaba ahí. Algunos decían que era oro, otros armas. Lo que fuera era ilegal. ¿Y mi papá? ¿Lo viste alguna vez?» «No, pero vi su camión. Lo vi desde lejos. Me acuerdo porque tenía ese color plomo raro y un zumbido que se oía antes de que apareciera. Una noche lo vi subir hacia la boca de la mina. Después, nada». Camila se quedó helada. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque tenía miedo. Porque a los que hablaban se los tragaba la tierra o los amenazaban. Y porque yo también tuve familia. Pero ahora ya no me queda nadie. Así que si hay que hablar, se habla».
El silencio entre los tres se hizo espeso, como si la verdad estuviera en el aire, flotando, esperando que alguien se atreviera a nombrarla completa. Carlos se levantó y miró hacia el sur, donde las sierras se recortaban contra el cielo. Tu papá no fue el único, pero fue el que más ruido hizo, y por eso, creo, lo callaron. Camila cerró los ojos un momento. Sentía que todo el dolor, toda la incertidumbre de tantos años se concentraba en esas palabras. Ahora sabía que su padre no se había perdido, lo habían llevado, y por primera vez no estaba sola para decirlo. La mañana amaneció con un viento seco que traía polvo y olor a tierra vieja. Camila llegó a la mina temprano, con el corazón apretado y una libreta en la mochila que su papá había dejado en casa años atrás. Raúl la esperaba junto al remolque, con expresión seria y una bolsa plástica en la mano. «Encontramos algo más», dijo sin rodeos. Estaba bajo una de las ruedas traseras, medio enterrado. Camila tomó la bolsa. Dentro había un cuaderno chamuscado, con las esquinas negras y la tapa casi deshecha. Apenas visible, en la esquina inferior, un nombre escrito a mano: Jackson G. ¿Es de él?, preguntó Raúl. Camila asintió sin decir nada. Abrió con cuidado la libreta. Las hojas crujían como si fueran de cristal. Algunas estaban completamente quemadas, pero otras conservaban frases sueltas. Desviaron ruta, no me dieron opción, dicen que es temporal, que después me dejan ir. No confío. Camila sintió un golpe seco en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado el aire. También encontramos esto, dijo Raúl, sacando un pequeño objeto del bolsillo. Era una medalla, plateada, sucia, con una imagen de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Tenía una cadena rota. Camila la sostuvo entre los dedos como si le ardiera. Ella misma se la había dado a su papá cuando era niña. «Para que vuelva siempre», le había dicho. Él la había colgado del espejo retrovisor de la sombra. «Es de él, no tengo duda». Raúl bajó la mirada, incómodo. «Y hay algo más, Camila. Las huellas». «¿Qué huellas?» «De neumáticos, de camión. Están más adelante, como a 100 metros de la mina. Seguimos el rastro, pero se detienen de golpe, como si la mula se hubiera esfumado. Caminaron juntos hasta el lugar. El suelo estaba duro, agrietado por el tiempo, pero aún conservaba las marcas. Era un camino angosto, oculto entre piedras y matorrales. Las huellas eran claras, profundas, recientes, y luego nada. Ni marcas de retorno, ni señales de derrape, ni rastros de que el camión hubiera sido remolcado, solo vacío. ¿Y si lo enterraron?, aventuró Camila, la voz apenas un susurro. No hay signos de excavación, ni con maquinaria ni manual. Esto es raro. Camila se agachó, tocó la tierra con la palma. Estaba seca, dura, intacta. La sensación era desconcertante, como si el camión hubiera seguido su camino hasta ahí y después se hubiera desvanecido. ¿Y si nunca salió de acá?, dijo ella mirando alrededor. Raúl negó con la cabeza. Con ese peso, algo tendría que haber quedado. Huellas de vuelta, marcas de arrastre, lo que sea. Pero no hay nada, es como si el camino terminara en ese punto, y ya. Camila se quedó mirando el horizonte, la mina detrás, el silencio alrededor, el cuaderno en su mochila. Todo parecía hablar, pero en un idioma que aún no lograba entender del todo. Esa tarde, en su cuarto de hotel, extendió la libreta quemada sobre la cama. Leyó y releyó las frases sueltas. Palabras como presión, orden, ruta cerrada, amenaza. No había nombres, no había fechas. Pero la intención era clara. Jackson García no se perdió. Jackson García fue desviado. Y alguien, en algún lugar, sabía exactamente por qué. El eco de esas palabras no la dejó dormir, porque lo que había enterrado no era solo el camión de su padre.
Era una verdad que llevaba 28 años esperando salir. Carlos extendió el viejo mapa sobre la mesa de madera como si estuviera abriendo una herida. El papel estaba amarillento, con bordes desgastados y marcas hechas a mano con tinta descolorida. Camila se inclinó para ver mejor mientras el excomisario señalaba una línea roja que cruzaba la cordillera. «Esta es la ruta oficial», dijo. «Paso Pehuenche, directo a San Rafael, por la 144. «Sí, es la que él siempre tomaba», respondió Camila. Carlos deslizó el dedo unos centímetros hacia el norte. «Pero aquí hay un desvío no registrado. Un camino viejo, usado por maquinaria pesada en los 80, cuando aún se extraía material de la mina El Silencio. Se suponía que ese tramo quedó clausurado en el 89, pero en el 94 alguien lo volvió a usar». Camila sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes eso?» Carlos sacó un archivo arrugado de una carpeta azul. «Porque en mis notas del 94 tengo reportes de ruido de motor y movimientos nocturnos en esa zona. Nada oficial, claro. Todo barrido debajo del tapete. Pero yo lo anoté, por si acaso». Camila observó el trazado del desvío. Era una ruta más complicada, estrecha, con tramos de ripio y varios puntos ciegos. Papá nunca habría tomado ese camino por gusto, ni aunque le ofrecieran más paga. «Exactamente», dijo Carlos. «Alguien lo obligó o lo engañó, pero no fue decisión suya». Elvira llegó con un termo de agua caliente y escuchó en silencio. Cuando vio el mapa, soltó un suspiro. «Ese camino lo taparon con tierra hace años, pero la base sigue firme. Ahí cruzaban camiones sin papeles. Recuerdo que una vez vi luces de faros en la madrugada, subiendo por ese cerro. Nunca bajaron». Camila miró a ambos, sintiendo que el rompecabezas por fin empezaba a tener forma. «Entonces, si reconstruimos el recorrido desde ese punto, ¿podemos saber por dónde lo desviaron?» Carlos asintió con lentitud. «Necesito revisar imágenes satelitales, informes de clima, registros de paso. Puede que haya rastros que no se borraron del todo». Camila le mostró una foto tomada días antes por Raúl, donde se veían las huellas de neumáticos que terminaban en seco. «¿Y esto? ¿Qué explica eso?» Carlos tomó la foto, frunció el ceño. «Parece un punto de transferencia». «¿Cómo?» «Un lugar donde descargan algo, cambian de vehículo o se deshacen de la prueba. Si tu papá no manejó más allá de ahí, alguien más pudo haber seguido». Camila tragó saliva. «¿Y él?» Carlos bajó la mirada. «No lo sé, Camila, pero si no hay rastro de él más allá, entonces ese lugar puede ser la clave, no la mina. El punto donde se detienen las huellas». Elvira interrumpió con voz baja. «Si van a buscar ahí, no vayan solos. Esa tierra todavía guarda secretos y hay gente que no quiere que se sepan». Camila sintió una mezcla de rabia y miedo. «Yo no vine hasta acá para parar ahora. Si hay algo enterrado, lo voy a encontrar». Carlos le dio una palmadita en el hombro, breve, seca. «Entonces vamos a hacerlo bien, paso por paso, sin dejar cabos sueltos». Ese día terminaron de marcar todo el trayecto posible del camión. El camino no oficial, el punto de desvío, el lugar donde las ruedas se apagaron, y aunque el sol ya bajaba, Camila sentía que recién comenzaba a ver claro. Porque ahora no solo buscaba a su padre, ahora sabía exactamente dónde mirar. El sol ya bajaba cuando Camila volvió al punto donde las huellas del camión se cortaban en seco. La tierra seguía igual, seca, agrietada, como si nadie la hubiera pisado en años. A lo lejos, Carlos hablaba por radio con un contacto suyo en Mendoza, tratando de confirmar si alguna empresa de los 90 había usado esa ruta como desvío. Elvira, sentada en una piedra, mascaba hojas de coca y observaba el horizonte en silencio. Camila caminó sola,
bordeando las marcas de neumáticos, tratando de sentir algo, cualquier cosa, y ahí, entre la maleza, algo brilló con la última luz del día. Se agachó. Era pequeño, polvoriento, casi imperceptible. Pero cuando lo limpió con la manga de su suéter, el corazón le dio un vuelco. Era un pendiente de plata, uno sencillo, redondo, con una pequeña cruz tallada al centro, igualito al que su papá usaba en la oreja izquierda desde que ella tenía memoria. «No puede ser», susurró. Lo sostuvo en la palma. Estaba frío, pero no por el clima. Era ese frío distinto, que viene de saber que estás tocando algo que no deberías estar encontrando ahí. «¡Carlos!», gritó. El excomisario se acercó de inmediato. Camila le mostró el pendiente sin decir nada más. Carlos lo miró. Luego la miró a ella. «¿Estás segura?» «Completamente. Se lo regaló mi mamá antes de morir. Lo tuvo siempre. Nunca se lo quitó». Carlos se rascó la barba. «¿Dónde lo encontraste?» «Ahí, junto a la zanja», como si se le hubiera caído al bajarse o al forcejear. Elvira se acercó despacio. «Yo he visto ese pendiente. Tu papá lo traía puesto cuando vino por acá. Lo recuerdo bien». Camila lo cerró en el puño, fuerte. Una oleada de emociones le cruzó el pecho, rabia, tristeza, alivio, pero sobre todo, una certeza. Estuvo aquí. Mi papá estuvo aquí. Bajó del camión. Caminó por esta zona. Algo le pasó. Carlos asintió con seriedad. Esto cambia todo. Ya no es solo la bitácora quemada, ni las huellas. Esto es personal. Es una prueba directa. Y si estaba aquí, entonces puede haber más. ¿Y si lo hicieron bajar?, preguntó Camila con la voz temblando. ¿Y si esto fue el último lugar donde lo vieron? Entonces, tenemos que rastrear este perímetro centímetro a centímetro, dijo Carlos. Algo más tiene que haber. Camila se agachó otra vez, como si el suelo pudiera hablarle. Sentía que el silencio de esa tierra no era normal. Era un silencio que escondía cosas. «Papá», murmuró, «ya no estoy tan lejos». El pendiente seguía brillando entre sus dedos, como si fuera una promesa, y aunque aún no tenía todas las respuestas, ahora sabía que iba por el camino correcto. Ya no se trataba de suposiciones, ahora la tierra hablaba. Y por fin, después de 28 años, Jackson García volvía a decir: «Aquí estuve». El aire dentro del remolque era espeso, cargado de polvo, óxido y algo más difícil de nombrar. Camila, con una linterna en mano, movía lentamente los pies entre pedazos de madera podrida, cables sueltos y cajas vacías. Carlos la seguía, escaneando cada rincón con los ojos entrenados de quien alguna vez fue policía, pero ahora actuaba por justicia, no por deber. «Esto no es solo abandono», murmuró él. «Es ocultamiento». «¿Cómo sabes?» Carlos pateó una tabla suelta, dejando al descubierto un pequeño compartimento bajo el suelo metálico. Había algo dentro. Camila se agachó sin dudarlo. Sacó un paquete envuelto en un plástico oscuro, sellado con cinta vieja. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro encontró hojas arrugadas, manchadas, con tinta corrida pero aún legible. Es la letra de mi papá», dijo, casi en un suspiro. Carlos dio un paso atrás mientras Camila empezaba a leer. Las primeras líneas eran caóticas, como escritas con prisa, pero luego las palabras tomaban forma y la voz de Jackson emergía desde el papel con una claridad brutal. «Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. No tomé este desvío por gusto. Me hicieron parar en el paso. Dijeron que era un encargo extra, que no preguntara, que si cooperaba, saldría ileso». El corazón de Camila se aceleró. Cada frase era una herida abierta. «Vi sus armas. Vi las placas falsas. No eran policías. No eran militares. Eran otra cosa. Dijeron que no debía contarle a nadie, ni siquiera a ti, Camila».
Dios, murmuró ella tragando saliva. Me nombró. Carlos bajó la mirada. Sabía lo que eso significaba. Camila siguió leyendo, con la voz más firme. Estoy escribiendo esto escondido, mientras descansan. No sé si saldré de aquí. Escuché que este remolque va a ser olvidado, que si no coopero, me olvidan a mí también, pero no pienso callarme sin dejar rastro. ¿Crees que él sabía que no iba a salir?, preguntó Camila, apenas un murmullo. Carlos no respondió de inmediato. A veces uno sabe, lo siente en el cuerpo. Camila apretó las hojas contra el pecho. Las últimas líneas de la carta fueron las más duras. No quiero que me busquen donde no hay. Quiero que me encuentren donde me escondieron. No sé si habrá justicia, pero al menos quiero que me recuerden. Camila, si alguna vez lees esto, no dejes que me entierren en el olvido. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevió a colarse por las rendijas del remolque. Camila tenía los ojos brillosos, pero no lloraba, no podía. Él dejó esto para mí, para que no me rinda. Carlos asintió con solemnidad. Y tú lo encontraste. Eso ya es más de lo que muchos logran. Camila dobló con cuidado las hojas y las guardó en su mochila como si fueran reliquias. Afuera ya caía la noche. Las sombras se alargaban entre los cerros. Elvira, que los esperaba junto a una fogata improvisada, los vio llegar con la expresión tensa. ¿Y bien?, preguntó. Una carta. De él, respondió Carlos. Elvira se persignó. Entonces su alma no está en paz. No todavía. Camila miró la fogata. Las llamas danzaban sin ritmo, como si también quisieran hablar. Tengo que decidir qué hacer con esto. Si lo hago público, si lo llevo a la prensa, si denuncio... Carlos la observó en silencio. Sabía que era una decisión pesada. ¿Tú qué harías?, preguntó ella mirando a los dos. Y ahora la pregunta es para ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú qué harías si encontraras una carta así, de tu padre, después de casi 30 años desaparecido? ¿La guardarías como un recuerdo íntimo o la usarías para sacar la verdad a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú. Camila, mientras tanto, ya sabía su respuesta. No iba a detenerse, porque ahora por fin tenía la voz de su papá en las manos y no iba a permitir que nadie volviera a callarla. El sol apenas tocaba los bordes de las montañas cuando Camila volvió al terreno con Carlos. Había algo en ese día que pesaba distinto. Tal vez era el silencio del lugar, más espeso que de costumbre, o el aire seco que le raspaba la garganta. Pero lo sentía en el pecho. Algo estaba por cambiar. ¿Estás segura que fue por aquí?, preguntó Carlos, con el mapa en la mano. Sí, lo vi desde el dron de Raúl. Hay una zanja a unos metros del remolque, tapada en parte por vegetación. No es natural. Alguien la cavó. Caminaron en línea recta, esquivando piedras entre maleza reseca y ramas secas que crujían bajo los pies. Elvira los miraba desde lejos, sentada con el termo de mate como única compañía. Camila frenó de golpe. Ahí, a unos metros, la tierra estaba hundida, formando una especie de zanjón cubierto por hojas y ramas. No era profundo, pero sí lo suficiente para ocultar algo o a alguien. Carlos bajó primero con cuidado. Usó una vara para remover parte del suelo. Camila lo siguió, con la linterna en mano, sintiendo cómo el corazón se le encogía con cada paso. «Hay algo», dijo él de pronto. «Espera». La linterna iluminó un pedazo de tela descompuesta. Luego, un hueso largo, blanquecino, saliendo de la tierra como si estuviera pidiendo ayuda. Camila se llevó una mano a la boca. No gritó. No lloró, solo se quedó inmóvil. Carlos se agachó, apartó más tierra. Apareció un cráneo. «Es un cuerpo», confirmó con la voz tensa. «Y lleva mucho tiempo aquí». Camila, en shock, bajó un poco más.
Fue entonces cuando lo vio. Un objeto colgaba del cuello del esqueleto, aún adherido a lo que quedaba de una delgada cadena metálica. No, no puede ser. Era la medalla, la de San Cristóbal, la misma que ella le había dado a su papá cuando era niña. Se la colgó del cuello antes de su primer viaje largo, después de la muerte de su madre. Él había prometido no quitársela nunca. Camila cayó de rodillas, tocando con los dedos el metal sucio, oxidado, casi irreconocible. «Es él, Carlos», dijo con un hilo de voz. «Es mi papá». Carlos se acercó, miró la medalla. No dijo nada. No era necesario. El viento sopló fuerte, levantando polvo del fondo del zanjón. El mundo pareció quedarse quieto un momento. Todo se redujo a ese silencio lleno de historia, de dolor, de verdades que ya no se podían esconder más. Camila se sentó en el borde del zanjón. La tierra le manchaba la ropa, pero no le importaba. Tenía la medalla en la mano, apretada como si pudiera devolver el tiempo con solo desearlo fuerte. «¿Por qué lo dejaron aquí?», preguntó más a sí misma que a Carlos. «¿Por qué no lo enterraron? ¿Por qué esconderlo así?». Carlos la miró con tristeza. «Porque fue un mensaje, un castigo o un recordatorio para otros. Esto fue personal». «¿Y ahora qué?». «Ahora llamamos a las autoridades. Hacemos todo por la vía legal. Hay pruebas, hay restos, hay testimonio. Esto no se puede tapar más». Camila lo miró. «Pero van a intentar callarlo, ¿verdad?». «Sí, van a intentarlo». Ella bajó la mirada hacia los huesos, hacia esa figura que alguna vez fue el hombre que la llevó en camión por las rutas, que le enseñó a leer mapas y a escuchar el viento como si hablara. «No voy a dejarlos». «Lo sé», dijo Carlos. Al salir del zanjón, con la medalla en la mano, Camila se acercó a Elvira. No dijo nada. Solo le mostró el hallazgo. Elvira asintió con los ojos llenos de lágrimas. Lo sabíamos, pero no queríamos saberlo. Camila respiró hondo, mirando al cielo. «Ahora sí lo sé, y nadie me va a detener». El hallazgo del cuerpo no cerró la historia, la abrió, porque ahora ya no era solo una desaparición, era un asesinato, y Camila por fin tenía en sus manos la prueba que lo cambiaría todo. Esa noche, Camila y Carlos se quedaron sentados en el porche de la casa de Elvira. El aire era seco, las estrellas parecían más bajas de lo normal. La medalla descansaba sobre la mesa como si también escuchara. Carlos sirvió un trago de caña, se lo bebió de un solo jalón y por fin rompió el silencio. «Tu papá no fue el único, Camila, pero sí fue el primero que se negó». Ella no lo miró, solo apretó los labios y esperó. En el 94 llegaron órdenes de callar, no escritas, no selladas, pero claras. Me dijeron que había movimientos en la zona minera y que no era asunto mío. Cuando insistí, me cambiaron de destino. Me mandaron al norte, a vigilar rutas vacías. ¿Y sabías que él había desaparecido? Carlos asintió. Claro que lo sabía, pero si preguntabas 2 veces, te quedabas sin trabajo. O sin lengua. Había plata, mucha, empresas fantasmas, camiones con logos falsos. Algunos llevaban maquinaria, otros quién sabe qué. Lo único que sabíamos era que nadie debía acercarse a El Silencio. Carlos se levantó. Fue a buscar una carpeta vieja que guardaba entre libros. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. «Esto lo guardé por si algún día alguien, como tú, llegaba a tocar la puerta. Eran documentos, copias de guías de transporte, matrículas duplicadas, fotografías de placas, nombres de empresas mineras que ya no existían. Todo apuntaba a lo mismo. Entre 1992 y 1997 hubo una operación encubierta que usó esa mina abandonada como punto de acopio. ¿Por qué nadie denunció? Porque todos estaban metidos, políticos, empresarios, policías. Nadie quería abrir esa caja.
y los pocos que hablaron ya no están. Camila se pasó las manos por la cara. Sentía rabia, impotencia, pero sobre todo vértigo, porque ahora tenía en sus manos una verdad tan pesada que podía derrumbar más que reputaciones. Entonces, ¿mi papá se negó a ser parte de eso? Sí, y por eso lo silenciaron, no con balas, con olvido. Lo desaparecieron sabiendo que nadie iba a mover un dedo por él. Carlos cerró la carpeta y la empujó hacia ella. Todo esto es tuyo, haz lo que tengas que hacer. Camila la miró sin tocarla. ¿Y tú? ¿Por qué ahora sí hablas? Porque vi tus ojos en esa zanja, porque yo también tengo una hija y porque ya estoy viejo. No quiero morir con esta mierda en la espalda. Camila se quedó mirando el horizonte. Sentía que el destino la había empujado hasta este punto solo para ponerle una decisión imposible en las manos. Si publico esto, se me van a venir encima. Sí, pero si no lo haces, lo enterrás otra vez, como a él. Esa noche no durmió. Extendió los documentos sobre la cama del hotel, la carta de su padre, las fotos del remolque, la medalla, todo frente a ella como piezas de un rompecabezas que ya no podía negar. Pensó en su vida en Mendoza, en sus alumnos, en la rutina que había armado para no pensar. Pensó en lo que pasaría si exponía todo: amenazas, medios comprados, puertas cerradas. Pero también pensó en él, Jackson García, el hombre que le enseñó a sostener el volante con firmeza, incluso en la curva más traicionera, el que desapareció por negarse a ser cómplice. Al amanecer, con el primer rayo de sol tocando la ventana, Camila tomó su celular. Abrió el correo, seleccionó los archivos escaneados y escribió en el asunto: lo que nadie quiso contar, la verdad detrás de la desaparición de Jackson García. Lo envió a 5 periodistas, 2 independientes, 1 internacional y los otros 2 infiltrados en medios grandes. Después respiró hondo. No había marcha atrás. Caminó hasta la plaza del pueblo, se sentó sola con la medalla colgando de su cuello y por primera vez en 28 años sintió que su padre ya no estaba tan lejos. Lo había dicho, lo había mostrado, y lo que viniera después, fuera bueno o peligroso, lo enfrentaría, porque había un precio por callar, pero también uno por hablar, y ella ya había decidido cuál estaba dispuesta a pagar. El cursor parpadeaba frente a Camila. Tituló el blog con algo simple, directo, pero que calaba hondo: la ruta de Jackson. Y debajo escribió: esta no es una historia, es una advertencia, es la verdad que se escondió durante 28 años. Es la ruta que mi padre no eligió, pero que le cambió la vida para siempre. La primera entrada fue cruda. Contó todo, desde la última llamada hasta el hallazgo del remolque, la carta oculta, los restos humanos, la medalla, los documentos entregados por Carlos. Cada palabra tenía peso. Cada párrafo era una forma de soltar todo lo que había cargado por casi 3 décadas. Subió las fotos, los mapas, fragmentos escaneados de la carta. No usó nombres completos, pero dejó claros los nexos, empresas, años, lugares. Al terminar, dudó un segundo, pero ya no había espacio para el miedo. Presionó publicar, y la historia comenzó a correr como fuego en pasto seco. La primera notificación llegó en menos de 1 hora, luego otra y otra. Comentarios, mensajes directos compartidos en redes, gente que no conocía, camioneros de distintos rincones del país, maestras jubiladas, jóvenes que nunca habían oído de Jackson García, pero que ahora lo sentían suyo. Mi papá también desapareció en el 95 cerca de la cordillera, nunca supimos nada. Esto me recordó a un tío mío, chofer de maquinaria, lo dejaron tirado con todo y carga. Por fin alguien dice lo que nadie quería contar. Camila leía en silencio, con una mezcla de alivio y vértigo. No estaba sola,
No era la única, pero no todo era apoyo. También empezaron a llegar advertencias veladas, correos anónimos. Estás jugando con fuego. No sabes con quién te estás metiendo. Carlos la llamó esa tarde. Ya lo vi, dijo. Se volvió viral. Sí, y no sé si eso es bueno o malo. Es ambas cosas, pero ya no pueden ignorarte. Ahora todo el mundo está mirando. Una llamada la dejó helada. Una voz desconocida, con acento del norte, le dijo: «Yo vi a tu papá en el 94, en San Luis. Estaba nervioso. Dijo que lo estaban siguiendo». Camila apuntó el número, el nombre del hombre. Cruzó la info con registros viejos. Coincidía con una estación de servicio abandonada desde 2001. Era real. Ese testimonio, sumado al blog, generó una ola de respuestas. Testigos que nunca hablaron por miedo. Hijos que también buscaron sin éxito. Un patrón se repetía: desvíos, rutas alternativas, silencio institucional. Camila no daba abasto, pero no paraba. Actualizó el blog todos los días con nuevas pistas. Llamó a periodistas independientes. Algunos la escucharon. Otros se echaron para atrás al ver los nombres que aparecían en los documentos. Una noche, al revisar comentarios, encontró uno que le heló la sangre. «Yo conocí a Jackson. No fue un accidente. Él sabía que algo andaba mal, pero no quiso escapar. Quiso proteger la carga, aunque eso le costara todo». Ese comentario, sin firma, incluía una foto antigua, en blanco y negro. Se veía un camión igual a la sombra, pero no era una imagen pública, era personal. Camila lo supo de inmediato. Alguien más sabía mucho más. Envió mensajes. Buscó la IP. Carlos le ayudó a rastrear posibles fuentes. Nada concreto, pero sí una certeza. Esa persona estuvo cerca de Jackson, tal vez hasta el último momento. Y por primera vez, Camila sintió que esta historia aún guardaba un giro inesperado. Días después, el blog fue citado por un medio nacional. Lo titularon «La ruta de la vergüenza». El caso Jackson García y la red minera que el Estado cayó. Las redes explotaron. Camila fue contactada por una ONG de derechos humanos. La invitaron a hablar en una universidad sobre desapariciones laborales en democracia. Elvira la abrazó cuando volvió a casa. «Lo hiciste, mija. Lo sacaste del silencio». Pero Camila no se sentía triunfadora. Sentía algo más profundo. Que la ruta de su padre no solo estaba trazada en kilómetros, sino en memorias rotas que poco a poco estaban encontrando su camino de vuelta. Y aunque faltaban respuestas, ella sabía una cosa: Jackson ya no estaba olvidado, y esa ruta ya no era solo suya. Ahora le pertenecía a todos los que alguna vez callaron por miedo, y por fin alguien los estaba escuchando. Los días posteriores a la viralización del blog fueron un torbellino para Camila. Cada mañana despertaba con la bandeja de entrada desbordada. No solo eran mensajes de apoyo, sino también historias, testimonios, dolores compartidos. Una mujer desde Jujuy escribió: «Mi marido también era chofer, desapareció en el 97. Dijeron que se fue por su cuenta, pero dejó la radio encendida y la comida en la cabina». Un joven de Neuquén comentó: «Mi abuelo hablaba de una empresa que movía cosas raras en la cordillera. Siempre decía: si algún día no vuelvo, mira hacia arriba, donde las rutas se cruzan sin nombre». Y así, una tras otra, comenzaron a aparecer más voces. Camila imprimió cada mensaje y los fue pegando en la pared de su estudio. En poco tiempo, la habitación parecía un mural de verdad reprimida. Carlos, al verla trabajar sin descanso, la detuvo una tarde. «No puedes cargar todo sola». «No estoy sola», respondió ella. «Mira esas paredes, esas son las voces que silenciaron. Ahora hablan». Con ayuda de voluntarios que conoció a través del blog, Camila construyó un mapa digital. Marcaba cada desaparición reportada en relación con rutas secundarias, viejas minas y puntos de control no oficiales. El patrón era claro:
Los caminos de Jackson no eran la excepción. Eran parte de algo más grande, más antiguo y más triste. En una reunión virtual con familiares de desaparecidos, Camila compartió el mapa. Algunos lloraban al ver que no estaban solos. Otros, por primera vez, se animaban a hablar sin miedo. Una mujer mayor desde Catamarca dijo: «Creí que mi hijo había huido. Me hicieron pensar eso. Me lo hicieron creer. Pero ahora sé que nunca lo dejó todo por gusto». Ese fue el momento en que Camila entendió que su lucha había trascendido lo personal. Ya no era solo por su padre, era por todos. Un artista de Córdoba, camionero retirado y muralista autodidacta, contactó a Camila con una idea. «Quiero pintar a Jackson. Quiero que la gente lo vea en las rutas, que sepan que él representa a todos los que no volvieron». Días después, el primer mural apareció en una pared de chapa, justo a la entrada de una cooperativa de transporte en San Juan. El rostro de Jackson, serio pero firme, acompañado por la frase «No me olviden, sigo en la ruta». La imagen se viralizó tanto como el blog. Otros murales comenzaron a surgir en estaciones de servicio, en viejos paradores, en plazas. La figura del camionero se volvió símbolo, no solo de justicia, sino de dignidad obrera, de los que cargan el país en sus hombros, y muchas veces ni siquiera tienen nombre en los periódicos. La presión pública no tardó en llegar a los despachos oficiales. Un diputado levantó el tema en sesión, lo nombró, dijo «Jackson García» en voz alta, ante cámaras. Otros intentaron callarlo, se armó revuelo. Y aunque nadie mencionó a las empresas vinculadas directamente, el mensaje era claro: el Estado ya no podía hacerse el ciego. Camila fue contactada por medios internacionales, la BBC, Al Jazeera, un diario de Montevideo. Todos querían saber quién era Jackson García, cómo había logrado su hija romper el pacto de silencio. Ella respondió siempre lo mismo: «No soy heroína, solo abrí una puerta que muchos querían cruzar. Yo solo los escuché». Una tarde, cuando volvía a Mendoza, Camila vio algo que la hizo detenerse al borde de la carretera. En una pared de concreto, justo antes del ingreso a la ciudad, alguien había pintado a Jackson. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, decenas de siluetas anónimas. Hombres y mujeres con chalecos reflectantes, botas, radios, gorras de camionero. Todos mirando al horizonte, todos caminando hacia adelante. Camila bajó del auto y se quedó un largo rato frente a la pintura. No lloró, no habló, solo respiró. Porque por primera vez sintió que Jackson no estaba muerto. Estaba en cada persona que se atrevía a contar su historia. En cada mural, en cada testimonio, en cada voz que por fin despertaba. Y así, su nombre ya no era el de un desaparecido. Ahora era bandera, era memoria, era camino abierto. La casa de Elvira seguía igual, patio de tierra, gallinas picoteando cerca del aljibe y una radio vieja que apenas sacaba canciones de los 80 entre ruido blanco. Camila llegó al atardecer, con la medalla colgando al cuello y una libreta en la mano. No traía preguntas, solo traía espacio para escuchar. Elvira la vio entrar y supo que había llegado el momento. «Pasa, mija, hoy sí voy a hablar». Camila se sentó frente a ella y en el aire se sentía ese peso raro, como si las paredes también supieran lo que estaba por salir. «La mina, el silencio nunca estuvo tan cerrada como decían», empezó Elvira mientras cebaba un mate. «La clausuraron en los papeles, sí, pero seguía moviéndose por dentro, con otra cara, otro nombre, una empresa fantasma». Camila alzó la vista. «¿Tenías pruebas?» «No, pero tenía ojos. En esa época yo era capataz de limpieza. Entraba y salía. Vi camiones que no estaban en las planillas. Vi cajas sin etiquetas. Vi turnos nocturnos sin justificación. ¿Y nadie decía nada? Decir algo era firmar tu renuncia o tu entierro. A uno que habló lo trasladaron.
Nunca llegó a su nuevo destino. Camila tragó saliva. Sabía que Elvira no estaba inventando. Aquella mirada no mentía. Era una mirada de quien había guardado demasiado por demasiado tiempo. Una noche, continuó Elvira, vi bajar a un tipo en camioneta blanca. No era de acá. Traía traje y escolta. Los mineros lo llamaban el doctor. Nadie sabía su nombre real. Pero cuando él llegaba, todos bajaban la cabeza. ¿Qué hacía? Supervisaba, daba órdenes, cambiaba rutas, decía quién entraba y quién no. Y mi papá, Elvira, asintió con pesar. Él llegó un jueves. Me acuerdo porque era el único camión con matrícula chilena que había pasado ese mes. Preguntó por el supervisor. Estaba nervioso, pero tranquilo, como si no supiera todo lo que estaba por pasar. ¿Lo viste después? No, esa fue la única vez, pero al día siguiente el camión ya no estaba. Nadie habló de él, nadie lo reportó, solo desapareció. Elvira se quedó en silencio. El mate se enfrió entre sus manos. Luego alzó la vista y le sostuvo la mirada a Camila. Yo también tengo miedo, todavía, pero ya soy vieja, y si me callo ahora, voy a morirme podrida por dentro. Camila le tocó la mano, suave. Gracias por confiar en mí. No te doy permiso para usar mi nombre, mija, pero sí te doy permiso para que cuentes lo que vi, que se sepa, que entiendan que esto fue grande, que no fue un error de ruta, fue una emboscada bien armada, planeada. Camila anotó cada palabra. Sabía que ese testimonio era oro, no solo porque confirmaba lo que ya sospechaba, sino porque lo decía una mujer que había vivido dentro del monstruo. Antes de irse, Camila le dejó una copia impresa del mural que habían pintado en San Juan. Elvira lo miró largo rato. En la imagen, Jackson estaba de perfil, con la mirada al frente como si supiera que lo estaban pintando desde el futuro. ¿Él sabía que esto iba a pasar? No, pero no le sorprendía nada. Mi papá siempre manejó sabiendo que la ruta te podía tragar. Y aún así, siguió. Siempre. Porque para él, la ruta era más que un trabajo. Era su forma de estar vivo. Elvira sonrió con los ojos húmedos. Entonces, que sepa que no lo olvidamos, que su nombre va a seguir rodando en cada historia que se cuente. Camila la abrazó fuerte, como si con ese abrazo le agradeciera no solo por hablar, sino por sostener esa parte del pasado que nadie quiso reconocer. Y al salir de la casa supo que ya no había marcha atrás. Las piezas encajaban, las voces despertaban y la verdad, por fin, caminaba a la luz del día. Carlos Méndez no era hombre de cámaras. Siempre se sintió más cómodo con papeles, silencios y rutas sin nombre. Pero esa mañana, vestido con una camisa limpia y la voz aún tensa por lo que estaba por hacer, se sentó frente al lente de una periodista independiente que había seguido el caso de Jackson desde el blog de Camila. ¿Está listo?, preguntó ella, ajustando el micrófono. Carlos asintió. Hace años que vengo posponiendo esto, ya fue suficiente. El rodaje empezó, y él, por primera vez en casi 30 años, dijo en voz alta lo que había callado. Yo trabajaba en la comisaría de San Rafael. Tenía acceso a reportes, movimientos fronterizos, patrullas. Sabía lo que se cocía. Y cuando Jackson desapareció, supe que no era cualquier caso. Era uno más, de esos que nadie quería tocar. La periodista no interrumpió. Carlos hablaba con el tono de quien se confiesa, pero sin pedir perdón. Recibí una llamada. Me dijeron que me alejara del tema, que no hiciera preguntas. Lo hice. Me callé. Por miedo, sí, pero también por cobardía. Tomó aire, tragó saliva, y ese silencio ayudó a que las cosas siguieran igual. A que Jackson quedara tirado en una zanja como si fuera basura. Eso. Me persiguió todos estos años. La periodista le mostró una copia de la carta que Jackson había dejado en el remolque. Carlos la miró. Tocó el papel con dedos temblorosos.
Él lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que lo iban a borrar, y aún así dejó esto. Es más valiente muerto que muchos vivos. ¿Por qué decide hablar ahora?, preguntó ella. Porque Camila no se detuvo, porque esa mujer me recordó que la verdad no se puede patear para siempre, porque cuando la vi sacar esa medalla del zanjón, entendí que no había más tiempo que perder. Carlos firmó una declaración jurada. Entregó sus notas, los documentos que había guardado en secreto, los nombres que conocía. Se ofreció como testigo ante la unidad especial que, empujada por la presión pública, había abierto una investigación tardía sobre las desapariciones de transportistas en los 90. Camila lo acompañó al declarar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó. No hay otra forma de sanar, Camila. Uno no puede curarse escondiendo lo que le duele. Ella no dijo nada, solo lo tomó del brazo mientras cruzaban la puerta de la fiscalía. Esa noche, Camila volvió al cuarto de hotel donde había escrito la primera entrada del blog. Ya no era el mismo lugar, ni ella era la misma mujer. En el espejo colgaba la medalla de su papá, como un recordatorio suave y constante de por qué había llegado tan lejos. Se sentó frente a la computadora y escribió una nueva entrada. Hoy, Carlos Méndez declaró. Admitió lo que vio, lo que supo, lo que cayó. No lo hizo por mí, lo hizo por él, por todos, porque ya no hay tiempo para seguir agachando la cabeza. Esta historia no se trata solo de lo que se perdió, sino de lo que aún se puede recuperar. Dignidad, memoria, verdad. Cuando publicó el texto, no sintió alivio inmediato, sintió algo más profundo, algo parecido a paz, porque sabía que todavía había mucho por descubrir. Pero también sabía que por fin alguien había dicho la verdad, en voz alta y frente al mundo. El remolque seguía ahí, oxidado, cubierto de polvo, con las marcas del tiempo como cicatrices abiertas. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. La zona que antes era una mina olvidada, un rincón sucio del mapa, ahora tenía nombre: Espacio de Memoria Jackson García. No fue idea del gobierno, fue la gente, los vecinos, los transportistas, las familias que compartieron su dolor a través del blog. Ellos colocaron una placa, limpiaron el terreno, pusieron un banco de madera bajo la sombra de un algarrobo viejo, y un cartel, clavado con manos firmes, decía: aquí dejaron de buscar, aquí empezamos a recordar. Camila llegó antes que todos. Traía una flor roja envuelta en papel craft, como si quisiera esconder su fragilidad. Caminó hasta el remolque, respirando hondo, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una versión de sí misma que no era la misma que lo había encontrado. Se detuvo frente a la estructura. Tocó el metal con los dedos. Cerró los ojos. Papá, llegamos. Poco a poco fueron llegando más personas. Exmineros, choferes, periodistas, gente común. Elvira y Carlos estaban ahí también de pie, con la mirada firme y los recuerdos a flor de piel. Un joven leyó un poema. Una niña cantó a capela. No había protocolo, ni banderas, ni discursos vacíos, solo historias, miradas cómplices, abrazos largos, silencios que decían más que las palabras. Cuando le tocó el turno, Camila se acercó con la flor en la mano. No leyó nada, no preparó nada. Solo se paró frente al remolque y habló desde lo más hondo. Mi papá era camionero. Era terco pero justo, callado pero siempre atento. Lo desaparecieron por no agachar la cabeza, pero hoy está aquí, con todos nosotros, porque esta vez no lo pudieron callar. Colocó la flor en la base del remolque. El viento sopló fuerte, pero no la movió. Después, muchos más hicieron lo mismo. Una flor, una foto, una vela, no importaba el objeto, importaba el gesto. Carlos se acercó y la tomó del hombro. Tu viejo estaría orgulloso, Camila. No sé si buscaba esto, pero al menos no lo dejaron solo.
Tú lo sacaste del olvido. Eso ya es justicia. Ella asintió con los ojos húmedos. No lloraba como antes. Ahora las lágrimas venían con calma, como lluvia que limpia en lugar de arrasar. Elvira dejó una piedra pintada a mano con un mensaje simple. No te fuiste, nos dejaste camino. Y se quedó ahí, sentada frente al remolque, como si por fin pudiera hablarle en paz. Cuando la gente empezó a irse, Camila se quedó un rato más. El sol bajaba detrás del cerro, tiñendo de oro las sombras. Se sentó en el banco de madera, abrió su libreta y escribió: No hay justicia perfecta, pero hay memoria. Y eso, a veces, es lo único que mantiene la dignidad viva. Miró alrededor. El lugar ya no era un sitio de muerte. Era un lugar de resistencia, de esos donde la verdad no solo duele, sino también florece. Se levantó, respiró hondo y volvió a mirar la flor. Seguía ahí, firme, como Jackson, como ella. El día comenzó sin prisa. Camila se levantó con una calma que no conocía desde hace mucho tiempo. Había puesto el despertador, pero despertó antes. El sol apenas rozaba el horizonte cuando metió la urna de su papá en el asiento del copiloto, con cuidado, como si todavía pudiera sentir el peso de su mano en el volante. Llevaba su mochila, una botella de agua, la medalla colgada al cuello y el silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que acompaña. Tomó la ruta 144 hacia el sur, como él lo hacía, pero esta vez en dirección contraria. Puerto Montt sería el destino final, pero el verdadero objetivo era otro: cerrar un círculo, entregarle a Jackson algo que no tuvo: regreso. A medida que avanzaba por la cordillera, las curvas se hacían más cerradas, el aire más seco, el paisaje más familiar. Camila encendió la radio vieja del auto, estática, sonrió. Claro, pa. No podía ser fácil. La ruta estaba desierta. En cada curva sentía que lo tenía al lado, corrigiéndole la postura, diciéndole cuándo cambiar de marcha, cómo leer el cielo para saber si se venía tormenta. Pasó por el mismo parador donde él había llenado el termo por última vez. El mismo que ahora estaba en ruinas, pero que conservaba esa vibra de pausa necesaria. Se bajó, respiró el viento de montaña, se sentó un rato en una piedra caliente y por un instante fue niña otra vez, mirando a su papá limpiar el parabrisas, contarle historias de ruta, hablarle del respeto que se le tiene al camino, no por miedo, por memoria. Cuando llegó al paso fronterizo, el cielo se pintaba de naranja profundo. El atardecer caía sobre las montañas como un telón que baja después de una función larga. Camila detuvo el auto en la misma curva donde Jackson siempre decía que le gustaba frenar para mirar cómo duerme el sol. Apagó el motor, abrió la puerta, sacó la urna, la sostuvo entre los brazos como si aún latiera. Subió unos metros por una loma de piedras y pasto seco. No había nadie, solo viento, cielo y una paz inmensa. «Llegamos, viejo», dijo en voz baja. «Ya podés mirar tranquilo». Abrió la urna. Las cenizas volaron sin resistencia, no hacia abajo, no hacia atrás, sino hacia adelante, como si también supieran que ya era tiempo. Al volver al auto, sintió que algo vibraba en la guantera. Abrió y encontró la radio portátil que Carlos le había regalado semanas atrás. Zumbaba, estática, y de pronto una voz lejana. La ruta, libre, cambio. Camila se quedó quieta. No respondió, solo sonrió, porque entendió que no todo mensaje necesita respuesta. Algunos solo llegan para confirmar que alguien, en algún lugar, todavía escucha. Esa noche durmió en una hostería de montaña, pequeña, sin lujos. Una cama con colchón firme, sábanas con olor a leña y una lámpara de luz amarilla. Escribió en su libreta: «Hoy terminamos la ruta, no para cerrar la historia, sino para abrir una nueva. Esta vez no de silencios, sino de presencia, de esas que no se ven,
pero se sienten en cada curva, en cada atardecer, en cada motor encendido que se niega a morir. Cerró la libreta, apagó la luz, y antes de quedarse dormida lo sintió una última vez, no en voz, no en forma, sino en paz. Jackson García por fin había llegado a casa. Y Camila también. El colectivo se detuvo en la terminal de Mendoza sin aspavientos, como si no supiera que dentro de él venía una mujer que había cambiado todo lo que creía imposible cambiar. Camila bajó con la mochila al hombro, la libreta en la mano y el rumor de 1000 voces resonándole en la piel. Había pasado tanto tiempo desde que salió de esa misma ciudad con el corazón hecho trizas, que ahora regresar le pareció un acto de valentía que no sabía que tenía en sí misma. Tomó un taxi rumbo a su casa. Nadie la esperaba con una pancarta ni con discursos. Solo estaba el buzón de siempre, la puerta ligeramente desencajada, y dentro un silencio que ya no le oprimía el pecho como antes. «Aquí es», dijo en voz baja, como si la casa fuera una persona dormida. Entró, dejó la mochila en la mesa y abrió la libreta. Cada hoja estaba llena, notas, mapas, testimonios, fechas, nombres, verdades que nadie quiso escuchar en 28 años. Su historia. La echó a un costado y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena, indiferente, como siempre. Pero algo en ella había cambiado. Ya no era la hija que huyó tras la desaparición de su padre. Era la mujer que lo encontró en todos los relatos ajenos. Esa tarde, su celular vibró sin parar. Mensajes, notificaciones, correos con respuestas al blog, invitaciones para entrevistas, solicitudes para hablar en radios comunitarias, comentarios de personas que nunca había conocido, pero que ahora compartían también su historia. Uno en particular la detuvo. «Mi papá también desapareció. No fue camión, fue colectivo. No hubo rastro. Tal vez no está muerto. Tal vez está en alguna memoria esperando ser encontrado». Camila leyó el mensaje, lo guardó, lo releyó y de pronto sintió algo que no esperaba. Alivio. No por la pena ajena, sino porque por fin entendía que la historia de su padre ya no era única, que había muchas rutas invisibles, muchos ausentes sin epitafio, muchas verdades desvanecidas por el miedo. Se recostó en el sillón, con los ojos cerrados. Sintió en su pecho un latido nuevo, la certeza de que no solo había recuperado parte de su pasado, sino que había abierto puertas para otros. No todos los que se pierden, pensó, quedan realmente perdidos. Un par de días después, su amiga periodista la invitó a un foro sobre memoria histórica y desapariciones. Camila aceptó sin pensar mucho. No sabía qué decir, ni cómo se sentía al pararse frente a un micrófono sin el eco de su padre ahí para decirle «ánimo». Entró a la sala repleta. Familiares de desaparecidos, activistas, periodistas, estudiantes, todos con historias que dolían, pero que también brillaban con una fuerza que no se quebraba. Cuando le tocó hablar, no había guión, solo su voz. Clara, firme. «No busqué justicia para mi papá, busqué verdad. Y la verdad es que hay muchos caminos donde se ocultan desapariciones, silencios, pactos que no deberían existir. Hoy, la ruta de mi padre ya no es solo suya, es de todos los que siguen preguntando, porque no todos los que se pierden quedaron atrás». El aplauso vino desde muchos rincones, algunos con lágrimas, otros con puños alzados. Ese día la ruta dejó de ser solo un mapa. Se convirtió en historia compartida. Un día llamaron a la puerta temprano. Era un hombre de expresión seria, con carpeta bajo el brazo y una mirada que parecía haber pasado noches sin dormir. «Señorita García», dijo con voz grave, «soy representante de una comisión de investigación federal. Hemos revisado los documentos que usted publicó y hay órdenes de reabrir formalmente el caso de su padre, junto con otros similares. Queremos su colaboración».
Camila sintió que el corazón le latía fuerte, pero esta vez no por miedo. Era como si un puente se completara. «Claro», respondió con una calma que no sabía que tenía. «Estoy lista». El hombre abrió la carpeta y le extendió unos documentos para firmar. Era oficial, era real. «Esto apenas comienza», dijo él, y Camila, mirándolo a los ojos, sintió algo que ninguno de los mensajes, murales o vídeos había logrado transmitir aún. La verdad tenía muchos caminos, pero ahora ya tenía nombre. Esa noche volvió a sentarse frente a la libreta. Pensó en su padre, en la casa de Elvira, en Carlos, en todos los que se atrevieron a hablar. Pensó en las voces que despertaron, en los murales, en los relatos que seguían llegando. Tomó la pluma y escribió: «No todos los que se pierden están realmente perdidos. Algunos solo esperan ser recordados para volver a ser parte de este mundo que nunca debió olvidarlos». Cerró la libreta. Apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo el silencio dentro de su casa no le pesó. Porque sabía que aunque esta historia tenía un cierre, también era un comienzo para muchas otras que aún esperaban ser contadas. Y mientras la ciudad dormía, Camila se quedó mirando al techo con una paz que no era quietud, era memoria, era fuerza, era camino y sobre todo era presencia. Hay historias que no piden permiso para doler. Historias que viajan en silencio, entre rutas polvorientas y recuerdos enterrados, esperando que alguien se atreva a abrir la ventana del pasado y dejar entrar la luz. La de Jackson García no fue solo la historia de un camionero desaparecido, fue la historia de una hija que no se rindió, de voces que despertaron y de un país que empezó, por fin, a escuchar lo que tantos años se empeñó en callar. Porque al final, no todo lo que se pierden están perdidos. Algunos solo necesitan que alguien los busque, que alguien los nombre, que alguien los recuerde. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste la ausencia de alguien o la necesidad de justicia olvidada, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos tu historia, o la de alguien que merezca ser recordado. Dale like si crees que la memoria es un acto de resistencia. Comparte este video con alguien que sepa lo que es llevar una herida que no se ve. Y si sentiste que esta historia te habló al corazón, suscríbete, no solo para que no te pierdas lo que viene, sino para que sigamos construyendo juntos este espacio donde las voces que antes fueron silenciadas, por fin se escuchan. Porque aquí no solo contamos historias, aquí las honramos, y cada suscripción, cada palabra o cada clic es una flor más en el camino de los que aún esperan ser encontrados.